Entonces vamos a compartir la palabra. Voy a tratar de no ser tan largo para que no se caigan y que no se cansen. Lucas capítulo 15, perdón. El Evangelio de San Lucas capítulo 15. Van a decir, 15 versículo 11. Podría basarla en un solo versículo, pero me gusta leer toda la parábola. La parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros, de tu jornalero. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que había consumido tus bienes, has hecho matar el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesaria hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria a Dios. Qué buena palabra. Entonces, capítulo 15, bueno, ya viene anterior, pero este capítulo 15 hay 3 parábolas donde las 3 hablan justamente de algo que se había perdido y es encontrado y hay fiesta. O sea que claramente tiene un mensaje, y ese mensaje era en primer lugar para los pecadores y publicanos, que si se arrepienten y van al Padre son salvos, y hay fiesta y se regocijan. Pero el mensaje más importante, el del final,
que es a los fariseos, a los religiosos, que en vez de cuestionar todas las cosas, tenían que ponerse contentos si un pecador se arrepiente y vuelve a la casa del Padre. ¿Sí? Entonces cuenta esta parábola que dice Jesús, donde eran dos hijos. Sabemos toda la historia. El menor dijo: no, yo quiero mi parte y quiero irme a vivir a otro lado y vivir a mi manera. Entonces dice que él se fue lejos. En el versículo 13 dice: no muchos días después de haber pedido la herencia, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, quiso hacer su vida, una vida que no tuviera nada que ver con el padre, ni con su casa, ni con su ciudad donde estaba. Entonces se fue lejos, a vivir donde él creía que con las posesiones o con el dinero que tenía iba a vivir una buena vida. Ahora, claramente, por lo que cuenta la historia, el irse lejos no sabía o no tenía conciencia de lo que era vivir fuera de la casa del Padre. No tenía conciencia de lo que eran los bienes que tenía, de cómo multiplicarlos, y entonces lo malgastó. En esta parábola vemos que hay, como dije, dos hijos que podemos identificarnos con alguno de los dos. ¿Seríamos el menor que pedimos la herencia y nos fuimos? ¿O seríamos el mayor que nos quedamos a hacer todo y cumplir con todas las obligaciones para después recriminar? Pero hay uno, el Padre, y el Padre representa a Dios. Nosotros somos nosotros, pero el Padre representa a Dios. Entonces, el irse lejos, ese más chico, con todos los bienes que le habían dado, es o representa una vida fuera de Dios, lejos de Dios. Es una vida malgastada, por más riqueza que tenga. Es una vida mal vivida. Y que veo que cuando la Biblia dice que pedimos y pedimos mal, ¿cuántas veces pedimos: Señor, dame trabajo, dame plata, dame esto, queremos vivir bien, quiero comprar esto, quiero comprar aquello, quiero comprar el otro? Bueno, le dieron todo. Que también ahí se ve el amor, pero la misericordia de Dios, porque Dios podría haberle dicho: no, ¿para qué te voy a dar? El Padre podría haberle dicho: no, te lo vas a malgastar. Seguramente se lo habrá dicho, pero igual se lo dio. Y a veces Dios es así: así que vos sos caprichoso, bueno, toma, te voy a dar a ver qué hace con ello. Y dice, se fue lejos a vivir una vida que era para él una novedad, porque era independiente, tenía plata, lo gastó en prostitutas, en amistades, en juegos, y un día la plata se acaba. Y cuando la plata se acaba, las amistades también se acaban. Porque encima no lo conocía nadie, lo conocían porque era este tonto que se salía a gastar la plata, salía a vivir la vida, a darse deleites, ¿no? Sin embargo, dice que
Cuando vivimos así pensando en nuestro orgullo, nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, ¿no? Yo no necesito de nadie, yo vas a ver que yo con esto voy a hacer. Yo me lo imagino al hijo, dame toda la plata, dame la parte que me corresponde y me voy, y yo me voy a poner y voy a vivir solo y voy a vivir mejor que voy a hacer lo que yo quiero. Y ese pensamiento nos lleva justamente a pensar mal, porque nos creemos capaces de que podemos vivir lejos de Dios, que podemos movernos por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por nuestra cultura, por nuestra familia, y a Dios no lo necesita. Y vivimos una vida equivocada con los pensamientos entenebrecidos, como dice la palabra, como estuvimos estudiando la vez pasada en Efesios y en 2 Corintios, tenían el pensamiento entenebrecido. Y si no podés pensar bien, ¿por qué? Porque estás pensando para vos, en satisfacer tus necesidades. O mejor dicho, lo que vos crees que son tus necesidades. Me voy a poner a mí, lo que yo creo que son mis necesidades. Usted va a decir, siempre echándome la culpa, ¿no? Es para mí también. Se fue lejos, no podía pensar con claridad, solo en hacer su vida. Ahora, llega un momento que se acabó todo, y ahora ¿qué hago? No tenía amistades, no tenía nadie. Alguien tuvo compasión, alguien del pueblo, y le dijo, bueno, anda a cuidar los chanchos. Lo peor que podía haber por un judío, porque según la ley de Moisés, el cerdo es un animal inmundo, así que no podían ni acercarse. Con el hambre que tenía, tuvo que ir a cuidar los cerdos y darle de comer, y le parecía que hasta la algarroba que comía el chancho era tan rica que la podía comer él. O sea, tan bajo llegó a caer de ser un tipo poderoso que podía gastar miles de pesos o de dólares en una noche, y de pronto quería comer algarroba, no le importaba nada. A eso nos lleva una vida alejada de Dios, a despilfarrar la vida. Pero de pronto tuvo un momento de reflexión. En el versículo 17, volviendo en sí, dijo. ¿Qué dijo? Porque dice que llegó una miseria al pueblo justo cuando se le acaba la plata encima. Entonces, si estuviera en Argentina, ¿qué diría? Es culpa del presidente. Y si no, es culpa del padre, porque no lo supo educar para que administre esos bienes. Y si no, del hermano. Y si no, del jefe que lo contrató porque le pagaba miseria. No, dice que, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea que cuando cayó en lo más bajo y en lo más profundo, no se quejó de la falta de amor del padre, de que el padre lo crió así, o que lo abandonó, o de que el hermano lo maltrataba, o de que el jefe lo explotaba para cuidar los chanchos, o de que la miseria del gobierno y por eso se le acabó la plata. Y hay algo interesante en su reflexión.
Porque él no solo no le echó la culpa a nadie, sino tampoco buscó la solución que podía pensar como humano que sería buena. Podía haber dicho, bueno, voy a hablar acá con el jefe y le voy a decir, mire, el trabajo que estoy haciendo es indigno para mí, es insalubre, o súbame un poquito el sueldo, acomódeme las cosas. No pensó así. Tampoco pensó y dijo, bueno, voy a volver a mi ciudad. Tampoco dijo, voy a volver a mi casa. Dijo, volveré a mi padre. Bueno, usted le va a decir, bueno, pero si vuelve al padre, vuelve a la casa y a la ciudad. No, pero él dijo, volveré a mi padre. Entonces, es bueno cuando alguien que estaba alejado viene a la iglesia y dice, tenía que volver a la iglesia. Volví a casa. Está bueno. Tenía que volver a encontrarme con los hermanos porque me edifica. Volví a conocer el amor de los hermanos. Está bueno. Pero ¿saber dónde tenés que volver primero? Al Padre. Antes de volver a la iglesia, a los hermanos, volví al Padre. Porque es el amor del Padre. Es el amor del Padre lo que necesitaba. No quería echarle culpa de nada y eso era un corazón realmente arrepentido y compungido, que sentía que había fallado a Dios y había fallado a su Padre. Y a tal punto se sentía arrepentido que entendió la condición y dijo, cuando habla de que en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, eran gente que era contratada para trabajar. Él no pidió que lo haga un siervo, porque el siervo, si bien era como un esclavo que trabajaba en la casa, era como que pertenecía ya a la familia, estaba incluido dentro de la familia. Pero el jornalero era alguien que venía a trabajar por día y cobraba su sueldo. Y él pidió, no que lo haga uno de la familia, pidió que lo haga un jornalero, que lo contratara. Tampoco pensó en ir a ponerle una condición, bueno, voy a ir a casa y le voy a decir a mi papá, bueno, mira, lo que pasa es que por la mala situación económica del país me fundí y me trataron mal y me engañaron y esto y el otro, y yo puedo volver a casa si vos me das casa, si me das esto, si me das esto. No le fue a poner ninguna condición, le dijo, contratame como un jornalero. O sea, eso es arrepentimiento. Sentía dolor en su corazón. Obviamente la situación por la que él estaba lo llevó a sentir ese dolor, pero ese dolor lo hizo sentir que había fallado y que de ninguna manera él podía compensar ni podía exigir. Simplemente estuvo dispuesto a ir y someterse a la voluntad del Padre. Podemos volver a Dios y ojalá, yo pienso, dice que este joven se fue. No sé si habrá hablado o no con el patrón que lo había contratado, pero dice, se fue directamente a buscar al Padre. Ojalá podamos salir corriendo del pecado, del infierno, de las adicciones, de las cosas que nos tienen atados, que podamos salir corriendo como hizo este joven y cambiar el rumbo y decir, voy a la casa de mi Padre. El segundo hijo, que era el mejor, era el que se quedó en casa, era el que trabajaba, ponía el lomo todo el día, era el más fiel, el que le hacía caso al padre y todo. Pero cuando se enteró de la fiesta, dice, se enojó. Ahora, ¿tenía derecho de estar enojado? El mayor se enojó, no se alegró que había vuelto el hermano.
ni siquiera pensó en el hermano. O sea, pensaba en él mismo. Sino que hasta podemos decirse, ese enojo hizo que se sintiera humillado, ¿no? Insultado en su orgullo, porque él era el superior, él era el mejor. De los dos hijos él era el mejor, porque él se había quedado, porque él trabajaba, porque él le hacía el caso al padre. O sea, él era el justo, y entonces se sentía ninguneado, como dicen ahora, y se enojó. El problema es que tenía una visión distinta de él mismo en comparación con lo que tenía. Ahora, recién hice una pregunta. ¿Tenía derecho a estar enojado? Porque el otro pidió y se fue con la plata, se la gastó y volvió y le hicieron fiesta. Y a él, que no se fue, dice, ni un cabrito me diste nunca para con mis amigos. Pero si ustedes prestan atención, leí capciosamente mal y lo repetí después, el principio del versículo 17, del versículo 12, dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice, y les repartió los bienes. La historia comienza diciendo que tenía dos hijos, el menor pide los bienes, pero después dice, les repartió los bienes. O sea que el mayor tenía los bienes que el más chico había recibido. Es más, si va por primogenitura, el mayor le correspondía el doble. Entonces, él tenía los bienes, ¿de qué se quejaba? Si él había recibido la misma parte. En realidad estaba mal su enfoque, porque él pensaba que todo lo que estaba haciendo era solamente para complacer al padre, pero en definitiva, por lo que él dice, era para complacerse al mismo. Porque él no podía ver que él era tan dueño como su padre, que él tenía los mismos bienes que su padre le correspondían, que él tenía la misma autoridad como padre que el padre. Él lo único que veía era el esfuerzo que hacía, y en realidad lo que hacía era el trabajo de jornalero. No disfrutaba de los bienes del padre. El primero, los bienes los malgastó, no lo disfrutó. El segundo, no lo disfrutó porque pensaba que haciendo lo que hacía estaba bien. Entonces, ¿cuál de los dos seríamos? ¿El que me quejo porque yo vengo siempre a la iglesia y yo cumplo en todo y qué sé yo, y a mí nadie acá ni me viene a visitar después cuando estoy enfermo, ni me llama por teléfono el pastor, o el hermano me dice esto o el otro? ¿O soy como el otro, que desperdicio la vida fuera de Dios, no fuera de la iglesia, fuera de Dios? Como dije antes de volver a la iglesia hay que volverse al Padre, ¿sí? Ahora, en toda esta historia lo interesante es el amor del Padre. Porque dice que el Padre, cuando le pidió los bienes, se lo dio. Normalmente se repartía la herencia cuando moría o antes de morir, pero no mientras estaba vivo y con salud. Y sin embargo, el padre, ante la humillación que eso significaba ante el pueblo, el padre le repartió los bienes a los dos.
Más humillante debe haber sido saber que ese hijo se fue y lo malgastó los bienes. Pero el padre dice en el versículo 20, y levantándose el menor, el hijo menor, cuando dijo ya no soy digno de ser tu hijo, ¿no? Y volveré, iré a la casa de mi padre, no se quedó con el pensamiento, con la reflexión, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. No, lo que él pensó fue y lo hizo. Y estuvo dispuesto a someterse a lo que fuera. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Saquemos a Dios, saquemos la misericordia, pongámonos como padre. ¿Hubiéramos actuado de la misma manera? ¿Estaríamos todos los días esperando que volviera? Bueno, ahí creo que sí que estaríamos esperando que vuelva. Lo que no sé si estaríamos tan dispuestos a abrazarlo y besarlo. Y hasta si lo abrazamos y lo besamos es para decirle, ¿viste que te dije? Que si te iba a pasar esto, que le ibas a malgastar, ¿no? O capaz que soy yo, que todavía soy medio carnívoro y actuaría así. Pero dice que el padre estaba esperando de lejos, o sea, yo me imagino la imagen de ese padre todos los días saliendo a mirar el camino, esperando que venga ese hijo, no para maltratarlo, no para echarle en cara, no para acusarlo, no para juzgarlo, sino para amarlo. Hizo otra cosa que no era común y que también podía haber sido humillante o avergonzante. Dice que cuando lo vio el padre, cosa que no era común, salió corriendo a abrazarlo y a besarlo al hijo. Otra cosa que no era común. No le fue a echar en cara. Dice el padre, movido a misericordia. Por eso cuando dije antes, tenemos que volver al Padre, es para conocer la misericordia de Dios. Y para que tengamos ese corazón misericordioso y no carnívoro como el mío, que ya estaría esperándolo, ¿viste? No. Dice, cuando el hijo, dice, movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo cortó, el padre lo cortó, no sigue hablando. Ni me interesa lo que vas a decir. No me importa, no me tenés que dar ninguna explicación. Le dijo, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Acá hay algo interesante. Las 4 cosas que le da el padre o que pide que le pongan al hijo: la vestidura, el calzado, el anillo y matar al becerro, no eran necesidades, o podemos decir que no están puestas como una necesidad de lo que sería lo que nosotros pediríamos. Señor, bendíceme que no falte el pan, que no me falte el vestido, que no me falte la casa, que no me falte. Pero acá el padre pide que le traigan el mejor vestido, que le pongan el anillo, representando quién era, a qué familia pertenecía, que le pongan calzado en los pies y que maten un becerro para hacer fiesta y festejar. Esto era
representa un simbolismo de honor, pero también de amor, más que de una necesidad física o material. Era para que ese hijo sepa que realmente el padre lo amaba. No importaba cuál era la situación más allá de eso, sino lo que interesaba era la frase que el padre le dejó que termine de decir: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, el arrepentimiento estaba en eso, en reconocer que había vivido una vida de pecados y que había faltado a Dios y a él. Y en ese arrepentimiento genuino el Padre le dijo: ya está. Y ese es el amor de Dios, es un Dios de misericordia que está esperando que vuelvas a sus brazos. No que vuelvas a su casa. Sí, es importante venir a la iglesia. Queremos que vengas a la iglesia, si por algún motivo te fuiste, queremos que vuelvas a la iglesia. Pero es importante que vuelvas a los brazos de papá, que vuelvas al amor de Dios, a la misericordia de Dios, que nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos dio ropa limpia, nos dio una identidad que el otro hijo no supo identificar justamente, o no supo defender, o no supo valorar. Y Dios no quiere que vivamos una vida miserable de religiosidad, de cumplir con ritos. Ay, no, porque hoy domingo tengo que ir a la iglesia y me voy a poner la ropa especial para... Y después toda la semana soy diablo. Pero digo, por ahí somos religiosos, cumplimos con el rito. Fui a la iglesia. Conozco a algunos, sobre todo los católicos, dicen: cumplí con Dios, fui a la iglesia. ¿Cuándo fue? ¿Para Pascua o para Navidad o para...? Entonces, como que le fue a decir presente, ese día estuve, después, bueno, no sé si... Entonces no se trata de religiosidad, no se trata de costumbres, de legalismo. No importa si orar parado, sentado, acostado, arrodillado, el asunto es orar, es una relación con Dios. No es una... algunos dicen, sí, es una experiencia. Ahora, una experiencia sobrenatural. Entonces buscar que venga, descienda la luz del cielo, te caiga un rayo que te parta al medio y entonces te prende fuego y entonces, ahora sí veo el amor de Dios. Y la cosa es más fácil. Decir al Padre y decirle: cantamos la canción a tus pies, vamos a los pies de Cristo. Decirle: Señor, te necesito. Me equivoqué. Hasta cuando no tengo ganas de orar, le decís: Señor, no tengo ganas de orar. Ya me puse a orar. Mira qué fácil. Le dijiste: no tengo ganas de orar, pero ya estás orando. Entonces, hay cosas que son prácticas, fáciles, y nosotros las hacemos difíciles por ser legalistas, por ser religiosos. Y yo vengo hace 40 años a la iglesia, no falta un domingo. Caiga lluvia, piedra, yo todos los domingos voy a la iglesia. Y no cambió un ápice desde los 40 años hasta ahora, sigue siendo la misma persona. No ve un cambio ni de casualidad. Pero cuando vas al Padre, el Padre te abraza, te ama, te da vestidura nueva, te da el anillo que te identifica como hijo, te calza con hablábamos la otra vez, con el calzado del Evangelio, ¿no? Y hace fiesta. Hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tenés la parábola de la oveja perdida y la de la moneda perdida, antes que la del hijo pródigo. Y todos son iguales. Es algo que se perdió, pero cuando se encuentra o cuando Dios
tiene ese encuentro con Dios, hay una fiesta impresionante en los cielos. Entonces, yo quiero que haga fiesta en los cielos esta mañana. Amén. Voy a terminar con, me gusta a veces poner o sacar algunas cosas, en este caso sobre este mensaje, una definición de Charles Spurgeon. Dice: la verdad enseñada en esta palabra es esta, que la misericordia extiende su mano a la miseria, que la gracia recibe a los hombres como pecadores, que trata con el desmérito, la indignidad y la inutilidad, que aquellos que se creen justos no son el objeto de una compasión divina, sino los injustos, los culpables y los que no la merecen. Son los sujetos apropiados para la infinita misericordia de Dios. En una palabra, que la salvación no es por mérito, sino por gracia. Algo que me había notado antes con respecto al hijo mayor, y no lo dice. Dice: los orgullosos y los justos siempre sienten que no son tratados tan bien como se merecen. Siempre creen que ellos son los mejores y que lo que están haciendo ellos son los mejores y deben ser justificados por eso. Sin embargo, la justificación de Dios no es por obra, es por gracia, es por fe. Amén. Ahora, el amor y la misericordia de Dios. Algunos dicen, es gratuito. No, no es gratuito. Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario. Es gratuito porque no te pedimos nada, no te cobra nada. Si alguna iglesia te cobra para hacerte salvo, para darte un diploma, para lo que fuera, andate, porque no tiene nada que ver con el precio que pagó Jesús en la cruz. Pero el hijo menor pidió dos cosas. A ver si saben qué pidió. ¿Qué pidió? La primera, ¿qué pidió? La herencia. Pidió que le den la herencia. Y la segunda, hazme como un jornalero. ¿Y sabe cuál fue oída? La segunda fue justificada. La segunda dice: Padre, hazme. Solamente la segunda petición trajo gozo al Padre. La primera, el de pedir, dame, es lo que hacemos en nuestras oraciones. Señor, saname, libertame, ayúdame, dame. Pero en la segunda dijo: hazme un jornalero. Cuando fue con esa expresión, el padre dijo: maten el becerro gordo, porque va a haber fiesta. Porque mi hijo que estaba muerto, hoy está vivo. Y hay fiesta en los cielos. Así que vamos a pedirle a Dios que haga en nosotros esa persona que Él quiere ser. El menor estuvo dispuesto no solamente a venir y a humillarse y a esperar el reto del Padre, sino a someterse a la autoridad y a lo que el Padre le dijera o lo obligara. Dio ese paso y dijo: hazme como un jornalero. Vamos a pedirle a Dios que nos haga
como un jornalero en su casa, que hasta ahora capaz que estuvimos despilfarrando los bienes, las bendiciones que Dios nos dio. No contemplamos si tenemos techo, si tenemos una casa, si tenemos familia, si tenemos trabajo, si tenemos comida, si tenemos un paraguas para la lluvia o si tenemos un gorro para el sol. Nos quejamos por tantas cosas. Estamos como el hijo mayor. Señor, yo que te sirvo, yo que hago tantas cosas, yo trabajo en la iglesia y hago tantas cosas, ¿y por qué no escuchas mi oración? Señor, hazme como un jornalero. Vamos a ponernos de pie.